y soy estudiante de la carrera de Derecho. El día de hoy tengo el placer de estar acá moderando la charla del profesor Rodrigo. Este 3 de diciembre del 2021, que es la última charla del año del profesor Rodrigo. Primero me permito aclarar algunas de las cuestiones necesarias para la realización de esta actividad y se les solicita por favor que mantengan sus micrófonos silenciados por respeto a las demás personas. En caso de tener alguna pregunta, por favor hacerla por medio del chat de la plataforma Zoom para que la misma pueda ser comunicada a la persona expositora. Una vez que concluya su participación, el profe podrá proceder a las respuestas de las preguntas. Para hablar un poco de la hoja de vida del máster Rodrigo Campos Esquivel, les cuento que en su formación académica es licenciado en Derecho y Notario Público por la Universidad de Costa Rica. Es máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Estatal a Distancia y con graduación de honor. En su experiencia laboral es magistrado suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia a partir del mes de abril del 2020. Se ha desempeñado como juez mixto, penal, civil y laboral, juez de apelaciones en materia civil y laboral de mayor cuantía. Es profesor de la Universidad de Costa Rica en Derecho Procesal Penal y Derecho Laboral, y desde el curso lectivo 2003 hasta la fecha. Es profesor catedrático de la Universidad de San José, coordinador de la Escuela Judicial para el Primer Circuito Judicial de Guanacaste y actualmente juez del Tribunal de Apelación Civil y Laboral de Guanacaste. El día de hoy nos va a exponer una ponencia que se titula Las garantías legales en materia de obligaciones. Entonces, sin más, me permito cederle la palabra, profe. Bienvenido. Muchísimas gracias, Tamara. Con mucho Buenas gusto. noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Este es un tema que, bueno, es uno de los temas con los que más estoy familiarizado porque la materia de obligaciones es una materia que impartí durante 20 años. Entonces, este es un tema muy familiar para mi persona y espero que el tema sea de su agrado. Como siempre, agradecerles el interés que han mostrado por este y todas las charlas. Esperamos que para el próximo año sigamos con la misma dinámica. Incluso ya la Asociación de Estudiantes me hizo ver el interés en el orden de los temas que se van a impartir ya para el próximo semestre, en el 2022. Bueno, vamos a dar inicio a este tema. Aquí únicamente en la presentación está faltando la palabra las garantías legales. Vamos a ver por qué. Eso, bueno, no es de mayor importancia. Vamos primero a introducir el tema, ¿verdad? Indicando que la obligación es aquel vínculo jurídico por medio del cual una persona conocida como deudor se compromete con otra conocida como acreedor a realizar una obligación de dar, hacer o de no hacer. Estoy de acuerdo con el artículo 629 del Código Civil. Esa denominación de deudor y acreedor es válida tanto si hablamos de una obligación que es unilateral, como también las que son denominadas como bilaterales, donde la dinámica es un intercambio de prestaciones entre ambas partes, ¿verdad? En principio, la forma de extinguir ese vínculo conocido como obligación lo es mediante el pago, entendido como el cumplimiento exacto de la prestación debida. Ahora bien, para que este pago satisfaga los intereses del acreedor, debe cumplir con dos principios, a saber, el principio de identidad, perdón, y el principio de integridad. ¿En qué consiste la identidad? Bueno, simple y sencillamente que yo entregue ni más ni menos que la cosa que me comprometí a pagar. La integridad es que yo no puedo entregar menos de lo que yo me obligué a pagar, sino que tengo que entregarlo en su totalidad.
Es así como el poder vinculante de la obligación se da no en aquellos supuestos en los cuales se cumple por las buenas, sino más bien para los supuestos en los cuales el deudor haya incurrido en un incumplimiento absoluto o relativo. Vamos a ver. La obligación no es tal si se cumple por las buenas. O sea, si yo, deudor, cumplo de mi propia iniciativa, sin necesidad de que el acreedor tenga que acudir a los mecanismos forzosos, eso nunca llegó a ser una obligación. Porque, repito, y ahí está en la imagen, el poder vinculante de la obligación surge hasta el momento en que la parte en forma injustificada incumplió. ¿Y por qué digo en forma injustificada? Porque el 702 del Código Civil dispone que la obligación del deudor como consecuencia de su incumplimiento tiene también factores que excluyen esa responsabilidad y son la participación del mismo acreedor, o sea, cuando el acreedor no le dio las facilidades necesarias para cumplir, o bien cuando hubo un caso fortuito o una fuerza mayor. Con esto lo que quiero decir es que no es con cualquier incumplimiento que se va a producir una responsabilidad del deudor, sino que ese incumplimiento tiene que ser de tipo voluntario. Volviendo a la imagen anterior, hablaba de un incumplimiento absoluto. Debemos entender aquel que afecta la esencia de la obligación de forma tal que no permite un pago imperfecto. Y por incumplimiento relativo se debe entender aquel que afecta pautas secundarias del contrato. Dentro de este se pueden mencionar dos supuestos. Bueno, ahora vamos con esos dos supuestos del incumplimiento relativo. Pero estos dos, ustedes, si observan el artículo 702 del Código Civil, el Código Civil, palabras más, palabras menos, dice que el deudor que falte al modo o que falte a la sustancia, ahí están enunciados los dos tipos de incumplimiento. Claro que es un lenguaje un poquillo desfasado, un poco anacrónico, pero debemos entender como modo lo que es la forma, lo que se refiere al incumplimiento relativo, porque son pautas secundarias. Y lo que es la sustancia es un sinónimo de esencia, ¿verdad? Entonces, los dos tipos de incumplimiento están mencionados en ese artículo 702. Vamos con las modalidades de incumplimiento relativo. Pueden verlo acá. Tenemos el cumplimiento puntual inexacto, o sea, el deudor cumplió en tiempo, pero entregó menos o una cosa diferente, que bueno, ya es un tema para analizar desde la perspectiva de la dación de pago. Y tenemos también el cumplimiento impuntual exacto. O sea, entregó lo que tenía que entregar, pero lo hizo a posteriori, o sea, lo hizo en forma extemporánea. Tal y como se adelantó, es para los casos de incumplimiento que la obligación adquiere poder vinculante, en cuyo caso el deudor se obliga a. Y aquí depende si lo que se incumplió fue una obligación unilateral o una obligación bilateral para ver cuál va a ser la consecuencia. Entonces, en las obligaciones unilaterales, a lo que se obliga el deudor que ha incumplido es a la ejecución forzosa. Y en las obligaciones bilaterales o a la ejecución forzosa, se obliga o a la ejecución forzosa o a la resolución con indemnización de daños y perjuicios. Estoy de acuerdo con el artículo 692 del Código Civil. Aquí es importante mencionar que en las obligaciones bilaterales estas dos opciones son excluyentes. Ustedes no pueden, al momento de plantear una demanda, no pueden exigir al mismo tiempo la ejecución forzosa y la resolución con indemnización de daños y perjuicios. Tendría que plantear una como pretensión principal y la otra como pretensión subsidiaria. Si lo hacen en forma conjunta, sépanlo que el juez les va a, les va a advertir la existencia de una indebida acumulación de pretensiones. En ese caso, los pondría a escoger cuál es principal y cuál es subsidiaria. La responsabilidad del deudor por incumplimiento surge del contenido del 702, que es la norma que ya mencionamos, de acuerdo con el cual aquel que falta a la esencia o a la forma de la obligación será responsable por los daños y perjuicios que ocasione al acreedor,
salvo que los mismos provengan de hecho de estamos haciendo referencia al acreedor, caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, esto es una norma que en pocas líneas dice muchas cosas, ¿verdad? Porque habla no solo de la responsabilidad por incumplimiento, sino que además establece cuáles son los supuestos de exclusión de la responsabilidad, que son precisamente los que ya les mencioné, ¿verdad? Que es la falta de colaboración del acreedor, ¿verdad? Para que el deudor pague, también el caso fortuito y la fuerza mayor. Ya hablamos de la responsabilidad por incumplimiento, pero entonces es importante cerrar el ciclo con el artículo 981, de acuerdo con el cual todos los bienes que constituyen el patrimonio de una persona responden al pago de sus deudas. Entonces tenemos qué es una obligación, a quién obliga, cuándo es que se produce el poder vinculante y qué se puede perseguir en ese caso. La única excepción a lo previsto en ese artículo 981 está prevista, bueno, son los supuestos de inembargabilidad, que están previstos en el artículo 984 del Código Civil. Ahí a grandes rasgos les puedo mencionar las herramientas de trabajo de una persona, ¿verdad? Si es un artesano, pues sus máquinas, sus herramientas, ¿verdad? Si es un abogado, serían sus códigos, sus libros de doctrina jurídica, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Estando claro que las obligaciones por sí solas tienen poder vinculante en caso de incumplimiento del deudor, puede ocurrir, y aquí ya entramos de lleno con el tema de hoy, que el acreedor quiera reforzar aún más las posibilidades de cumplimiento, para lo cual impone garantías a cargo del deudor, en cuyo caso de haber incumplimiento, sería todavía más oneroso para el deudor cumplir en forma coactiva. Entonces, vean la dinámica que estamos mencionando. La obligación por sí sola tiene sus mecanismos para hacerse efectiva en caso de incumplimiento, y eso se ve todavía reforzado aún más si acompañamos la obligación principal con una garantía o varias garantías, ¿verdad? Porque eso depende también de un tema de autonomía de la voluntad. Tipos de garantías. Básicamente hay dos tipos de garantías. Tenemos las convencionales, sea las que surgen del acuerdo entre las partes, y también tenemos las legales, sea aquellas que están previstas en la ley. A estas últimas es a las que nos vamos a centrar el día de hoy, no obstante lo cual por lo menos vamos a mencionar las primeras. Perdón, aquí hay un error, es como garantías convencionales, ¿verdad? Se tiene la cláusula penal, las arras y la fianza. Rápidamente explico, la cláusula penal es disponer de buenas a primeras o a priori una sanción para el deudor incumpliente. Aquí la ventaja que tiene la cláusula penal es que basta con el incumplimiento voluntario para que la cláusula se haga efectiva. O sea, no es necesario demostrar la existencia de ningún daño ni de ningún perjuicio. Luego tenemos las arras, que las hay de distintos tipos, ¿verdad? Lo que busca las arras es, bueno, eso es una señal de trato, y a veces incluso se pacta como parte del precio de un negocio que en ese momento no se puede llevar a cabo, sino que las partes deciden formalizar después. Y luego tenemos la fianza, que puede ser simple o solidaria, que curiosamente, si ustedes revisan el Código Civil, de la fianza se habla como un contrato. Bueno, eso es un error gravísimo, probable que por lo viejo que es el Código Civil, pero ¿cuándo han visto ustedes que un par de partes se reúnen para acordar un contrato de fianza? Eso no es así jamás. La fianza es una garantía que acompaña a un contrato principal. Usualmente la fianza lo que acompaña es a un contrato de préstamo, ¿verdad? Entonces es mentira que la fianza es un contrato por sí misma, es una garantía que acompaña otro contrato.
Como garantías legales, y ahora sí, se tiene primero el derecho de retención, la acción oblicua, la acción pauliana y la acción de simulación. ¿Okay? Vamos a ver ahora brevemente en qué consiste cada una de estas. Bueno, las garantías convencionales, la cláusula penal, se trata de la cláusula mediante la cual el deudor promete pagar a su acreedor una prestación usualmente consistente en dinero. Esto, bueno, se dice usualmente porque bien podría ser otra cosa, ¿verdad? Para el caso que no cumpla o no cumpla debidamente una obligación. Se trata de determinar en forma anticipada la sanción a título de daños y perjuicios causados al acreedor. 708 del Código Civil. Características de la cláusula penal. Tenemos que al ser accesoria, la nulidad de la obligación ocasiona la nulidad de la cláusula, pero no al revés. La nulidad de la cláusula no provoca la nulidad de la obligación. El cumplimiento forzado de la obligación es excluyente de la cláusula penal. El monto es inmutable, salvo en los casos de cumplimiento parcial o dolo del deudor. O sea, el monto que las partes negociaron como cláusula penal solo puede sufrir modificación o alteración en el caso de cumplimiento parcial previsto en el 713 o de dolo del deudor que está en el 705. La cláusula penal solo se puede reclamar en los casos en los que también se puede reclamar los daños y perjuicios. 702 y 714 del Código Civil. Se puede pactar también para una obligación de hacer o de dar. Basta con el mero incumplimiento y no requiere de prueba, que era lo que yo les comentaba, y solo puede ser renunciada por el acreedor, porque como garantía que es, el único que se ve favorecido con la misma es el acreedor. Ni modo que va a renunciar el deudor, que más bien es el que se perjudica con la existencia de la misma. Las arras. Se trata de las cantidades que como señal de trato y como parte del precio se entrega una parte comprador a otra vendedor, ahí hay un error, para confirmar un contrato o para desistir de él. Su regulación legislativa se da en dos únicas normas, a su haber el ordinal 1058 del Código Civil y el 447 del Código de Comercio. Esas son las dos únicas normas en todo nuestro ordenamiento que tienen previsto el tema de las arras. Tipos de arras, tenemos las confirmatorias. ¿Qué es lo que ocurre con las confirmatorias? Bueno, es que son como señal de trato y parte del precio. Las penales son una sanción para no llevar a cabo el negocio. Y las penitenciales son las que permiten desistir, ya sea al vendedor o al comprador del negocio. Características: el monto pactado es inmutable, se debe dar la entrega efectiva y actual de las arras, de la cantidad de la suma de dinero. Esto significa que por arras no se puede entregar nada que no sea dinero, ¿verdad? La voluntad de las partes es lo que determina el tipo de arras del que se trate. O sea, habría que interpretar si las partes lo que negociaron fue unas arras confirmatorias, penales o penitenciales. Bien pueden negociar los tres tipos, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. No se trata de tipos de arras que sean excluyentes. La fianza, bueno, lo que les comentaba, el código lo regula como un contrato. Lo cierto del caso es que se trata de una garantía por medio de la cual un tercero se compromete a pagar una deuda para el caso de que el deudor principal no lo haga. Hay dos tipos de fianza. Simple, se trata de aquella en la que el deudor goza el beneficio de exclusión por medio del cual se obliga al acreedor a cobrar primero al deudor principal. Sí, eso no es de extrañar que la fianza simple ya hoy ha caído completamente en desuso, porque ¿qué acreedor quiere tener un fiador simple al que primero tiene que, bueno, en una obligación donde primero tiene que cobrarle al deudor? O sea, para eso mejor acude a la otra figura, que es esta que está acá. La fianza solidaria es aquella en la cual el fiador se pone en igualdad de condiciones que el deudor principal, esto con relación al acreedor. Artículos 637 y 640 del Código Civil.
Derecho de retención. Y ahora sí vamos con lo que son las garantías legales. Se trata del derecho que surge como consecuencia de la prestación de un servicio sobre el bien del deudor, del cual surge un crédito a favor del acreedor y que permite al último retener el objeto hasta el pago del mismo. Sobre su naturaleza jurídica, cabe decir que se trata de un derecho personal con efectos reales particulares. Y tal vez esto sí es una de las cuestiones que más se presta para discusión con relación a esta figura, si es un derecho real, si es un derecho personal. Lo que se ha dicho es que es un derecho personal con efectos reales particulares, ¿verdad? ¿Por qué personal? Porque solo lo puede ejercer el acreedor. ¿Y por qué con efectos reales particulares? Porque solo se puede ejercitar por sobre el bien sobre el cual se dio o se configuró una obligación. Requisitos para su ejercicio, bueno, tenencia de una cosa de buena fe, un crédito a favor del tenedor de la cosa y a cargo del deudor que reclama la devolución de la misma, conexión entre crédito y cosa. O sea, aquí lo que ocurre es que el crédito surge como consecuencia de un servicio que se prestó con relación al objeto. En cuanto a su ejercicio, es menester indicar de que de ejercitarse en forma arbitraria, podría estarse configurando el delito de retención indebida. Ojo con eso, ¿verdad? El derecho de retención se puede oponer al propietario de la cosa, no a un tercero. Bueno, ¿qué pasa si llega un tercero reclamando la propiedad del bien? Bueno, en ese caso ya no se podría oponer el derecho de retención, ¿verdad? Solo se puede ejercer en los casos expresamente previstos por la ley. O sea, en eso sí que hay un catálogo cerrado. Bueno, hay varios códigos normativos que hacen referencia al derecho de retención y advertir que no hay un articulado que desarrolle en sus principios el derecho de retención, ¿verdad? Lo que tenemos es una cantidad más o menos importante de normas que establecen la posibilidad de ejercer el derecho de retención, pero no lo regulan en sus aspectos generales. Para eso necesariamente tenemos que acudir a la doctrina. Perdón. Aquí dice que los supuestos más importantes de derecho de retención están en los artículos 1143, que se refiere al arrendamiento civil, 1195, que se refiere a la prestación de un servicio, y el 65 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Esto se refiere a la retención de bienes del inquilino para que respondan por el pago de los alquileres que se debe. Luego tenemos la acción oblicua. Esto digamos que es algo que está regulado, pero incluso si ustedes se dan a la tarea de buscar jurisprudencia, y no hay sobre este tema, ¿verdad? Es, digamos que de los institutos que estamos viendo el día de hoy, es uno que, bueno, no sé si es que no se conoce o qué, pero no se utiliza. Su fundamento general está en el 981 del Código Civil y el específico en el 716 del Código Civil. Bueno, es que aquí en el 981 hablamos de que los bienes de un deudor responden para el pago de sus deudas, y el 716 es el que le da la posibilidad al acreedor de intervenir en aquellos casos donde su deudor no quiere cobrar sus créditos. Entonces vean cuál es el contenido de la acción oblicua. Se trata del poder que el ordenamiento jurídico le concede a los acreedores para ejercitar los derechos y acciones que corresponden a sus deudores y que estos no quieren ejercer en forma dolosa en su perjuicio. Entonces, vean que aquí lo que tenemos es un acreedor que tiene un deudor que no le cobra a sus deudores. Entonces, ahí prácticamente lo que hace el acreedor es pedir un permiso para irse directamente contra el tercero y que ese tercero le pague al deudor. Esto es lo que hace que sea una acción indirecta, ¿verdad? Porque no es que el tercero le va a pagar al acreedor, sino que más bien al demandar a ese tercero se ve obligado a pagarle al deudor.
algo que en realidad yo nunca he entendido, ¿verdad? Porque, ¿por qué mejor no pagarle de una vez al acreedor? Presupone la insolvencia objetiva del deudor, por lo que no se debe acudir a la misma si hay otros mecanismos por medio de los cuales cobrar el crédito. O sea, digamos que es la última ratio. ¿Quién va a acudir a la acción oblicua si tiene otras formas de cobrar el crédito? ¿Y a qué se refiere con insolvencia objetiva? Bueno, no es necesario que haya una declaración de quiebra del deudor, sino que basta con que éste no tenga bienes suficientes. A eso se refiere la insolvencia objetiva. ¿Qué es lo que ataca la acción oblicua? Bueno, veamos que ataca la omisión del deudor de cobrar sus créditos. También podemos decir que es una acción indirecta, por lo que se pretende es cobrar a un tercero el crédito en nombre del deudor, y una vez que éste entre en su patrimonio, nos referimos al crédito, cobrar y, de ser necesario, embargar. Es una dinámica un tanto curiosa por lo que les decía anteriormente. ¿Por qué no permitir que de una vez el acreedor se cobre con ese crédito que es del deudor? Acción pauliana. Su fundamento general está también en el 981 y su fundamento específico en el 848. Con la misma se pretende revocar los actos válidos de disposición patrimonial por medio de los cuales el deudor quiere evitar que el acreedor se pague su crédito. Entonces, vean que aquí ya hay una diferencia bastante importante entre lo que es la acción oblicua y la acción pauliana. Mientras que la acción oblicua ataca una omisión, la acción pauliana lo que ataca es más bien un acto de disposición. Se trata de una acción revocatoria, personal y subsidiaria. Revocatoria, ¿por qué? Bueno, porque lo que se quiere es revocar el acto que está perjudicando al acreedor. Personal, ¿por qué? Bueno, es que es un derecho personal para distinguirlo de lo que es un derecho real, ¿verdad? Esto solo lo podría ejercer la parte que se está viendo perjudicada, ¿verdad? Y subsidiaria, bueno, es también, en eso sí tiene un denominador común con la acción oblicua, ¿verdad? En el sentido de que hay que acudir a ella como última opción, ¿verdad? Requisitos de la acción pauliana, bueno, primero que haya un fraude del deudor, esto entendido como que el acto de disposición patrimonial es para eludir el pago de sus deudas, ¿verdad? El perjuicio hacia el acreedor, o sea que esa situación, esa conducta malintencionada, efectivamente le está produciendo un perjuicio a su acreedor, y una relación de causa y efectos entre el uno y el otro. Aquí, obviamente, que el fraude o el perjuicio más bien es una consecuencia inmediata y directa del fraude del deudor. Aquí vemos algunas otras cuestiones importantes a tomar en cuenta. Implica la insolvencia objetiva del deudor, sea que no hay otra forma más viable de cobrar el crédito. Bueno, era lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Que agotados todos los mecanismos, pues lo único que quedó fue la acción pauliana. En el caso de la donación, hay norma específica, 1402 del Código Civil, y ese es un caso que vale la pena detallar un poquito más. Se trata de aquellos casos donde una persona dona bienes a pesar de que tiene deudas. Entonces lo que la norma dice es que los bienes donados responden por las deudas que existen al momento de la donación. O sea, esto tiene muchísima lógica, porque ¿quién se va a poner o por qué tiene que alguien que ponerse a donar sus bienes cuando todavía tiene créditos que no han sido satisfechos? La acción pauliana no cabe sobre bienes inembargables porque de todas formas no podía perseguirse los mismos. La fecha del crédito puede ser anterior o posterior al acto de disposición. Esto es otra cosa que es una característica bastante interesante de la acción pauliana. El crédito puede haber sido anterior al acto de disposición, o, como sería lo usual, que el crédito es vamos a ver,
O sea, el crédito puede ser anterior al acto de predisposición, en cuyo caso es un acto de mala fe, ¿verdad? Porque entonces, la fecha del crédito, esperen un momentito aquí nada más para organizarme con esto. Si la fecha del crédito es anterior al acto de disposición, eso es lo usual. Más bien, el acto de disposición que se da antes del crédito, ahí hay dolo. Eso es que yo dispongo de mis bienes y a sabiendas de que dispuse de los mismos, voy a pedir un crédito que ya no puedo pagar por esa misma situación. Solo es efectiva en los que han actuado de mala fe. Esa es otra característica sumamente importante. Vamos a ver, en una acción pauliana no se puede atacar a los que han actuado de buena fe, ¿ok? Y después prescribe a los 5 años, de acuerdo con el 849, párrafo final del Código Civil. O sea, eso es una acción que es prescriptible, ¿verdad? Y es un plazo de prescripción que es incluso menor al plazo decenal del 868. Vamos por último con la acción de simulación, ¿verdad? La norma específica es el 837 del Código Civil y es la acción que busca declarar que un contrato es ficticio. Hay dos tipos de simulación absoluta. Las partes simulan realizar un contrato que nunca tuvieron la voluntad de llevar a cabo, y relativa, las partes simulan un contrato diferente al que realmente querían llevar a cabo. Vamos a tratar de dar un ejemplo. Las partes hicieron un contrato de arrendamiento en el cual nunca hubo una entrega efectiva del bien. Eso es una simulación absoluta. La simulación relativa es que las partes sí querían contratar, pero por ejemplo llevan a cabo como un arrendamiento lo que en el fondo terminó siendo como una compraventa, ¿verdad? Porque hubo un traslado del dominio. Requisitos del acto simulado: tiene que haber un acuerdo de partes. Aquí estamos hablando del acuerdo de partes en llevar a cabo el acto simulado, porque aquí el acreedor no tiene absolutamente nada que ver. Una discordancia intencional, o sea, es evidente que lo que las partes querían con lo que llegaron a materializar jurídicamente no coincide, y una intención de engañar también. Características: es declarativa. ¿Por qué es declarativa? Bueno, lo que va a decir es que hubo un negocio ficticio, ¿verdad? Prescriptible: ya vimos que el plazo de prescripción es un plazo sumamente particular, ¿verdad? Porque el Código Civil, dentro de las normas generales de la prescripción, habla de un plazo de 1 año, de prescripción de 3 años y de 10. Y esta es una prescripción muy particular de 5. Personal, bueno, ya algo comentamos con otra figura por ahí, solo lo puede ejercer la parte que se está viendo perjudicada. Es un derecho personal, no es un derecho real. Directa, también por el mismo motivo lo ejerce directamente la parte afectada. Universal, porque se refiere a todo el contrato ficto. Indivisible, por el mismo motivo. La acción de simulación puede ser planteada por todo aquel que tenga interés. Incluso se ha dicho que la acción de simulación podría ser planteada por la parte que ha actuado en la misma, ¿verdad? El hecho de que el acto conste en escritura pública no impide que se declare la simulación, 456. O sea, el hecho de que un acto simulado se plasme en una escritura y se inscriba en el registro no convalida los defectos que pueda tener el mismo, y se trata de una acción donde es sumamente valiosa la prueba indiciaria. Aquí habría que acudir al 41.2.7 del nuevo Código Procesal Civil. Claro que en el tema de los indicios, entre más indicios haya, más fácil va a ser demostrar la existencia del acto simulado.
¿Y por qué es importante la prueba indiciaria? Bueno, porque es que precisamente como se trata de un acto simulado, no hay prueba directa. O sea, las partes no van a plasmar en una escritura prueba directa de que están actuando de mala fe, ¿verdad? Sino que todo eso hay que deducirlo de las circunstancias en que se llevó a cabo el negocio. Bueno, muchísimas gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda. No veo preguntas en el chat de momento. Bueno, entonces brindamos el espacio ahí, como dice el profe, si hay alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, profe. Es en Diga, diga. relación al adquirente de buena fe, cuando Ajá. hablamos de la acción pauliana. Sí, correcto. Sí, en esos casos, por ejemplo, el adquirente lo hace de buena fe y evidentemente también tenía, por decir así, algún tipo de expectativa la adquisición y tenía, por decir así, en ese caso, ¿qué aplicaría, por decir así? ¿Podría llegarse a cobrar algún monto por los perjuicios en caso de que uno, por decir así, haya incurrido ya previamente en algún tipo de inversión porque, digamos, que compré una propiedad que después vienen y me dicen que no, porque no procedió bien el asunto y yo me quedé con eso ahí? ¿Ahí No, cómo no. se haría? No. El negocio persistiría porque el tercer adquirente está actuando de buena fe. Ahí lo que no puede, o sea, vamos a ver, lo que no puede ocurrir, ya el negocio no se podría revocar. ¿Ok? Entonces, lo único que usted podría hacer es cobrar daños y perjuicios al deudor que actuó de mala fe. Algo que es un poco absurdo, ¿verdad? Porque precisamente si estamos acudiendo a la acción pauliana, porque esa persona no tiene patrimonio. Pero definitivamente la buena fe protegería a ese tercero adquirente. Entonces no se podría revocar el negocio en esas circunstancias. La mala fe es importantísimo por eso, ¿verdad? Porque es la única forma de revocar el negocio y habría que demostrar la mala fe del deudor y del tercer adquirente. Caso contrario, lo único que le puede cobrar al deudor son daños y perjuicios, una indemnización de daños y perjuicios. Ah, bueno, profe, otra pregunta con el tema ahora de Dígame. los indicios. Sí, Digamos, desde su expertise, como dicen, sí. cuando tenemos una situación de una persona que, como quien dice, está buscando cómo escabullirse y Ajá. está, por decir así, repartiendo los bienes, en ese caso, usted, por decir así, bueno, uno como litigante en este caso plantea, bueno, vamos a perseguir eso. Digo, obviamente yo como, en mi posición de estudiante no conozco mucho en cuanto a los indicios propiamente como Ok, tal, digamos. ¿Podría usted, no sé, tal vez explicarme un poco ok. sobre la forma en la que yo debo presentar ese tipo de situaciones, por ejemplo? Ok, vamos a ver, indicios. Indicios que usted podría tomar en cuenta. Vamos a ver, si usted vende un vehículo, ¿verdad? Pero usted ve que el vendedor todavía lo anda para arriba y para abajo, no se dio una entrega efectiva del bien. Entonces ya eso usted le da para dudar de que haya sido un negocio efectivo, sino que más bien fue ficticio. Eso puede ser un indicio. Otro indicio es que ese vehículo valía 10 millones de colones. Pero en la escritura usted pone que costó 500,000. Va otro indicio, ¿verdad? Tercer indicio, usted le está vendiendo a un habitante de la calle. Resulta que es una persona que no tiene dónde sacar dinero. Entonces usted ya tiene, ahí ya estamos sumando 3 indicios, ¿verdad? Resulta ser que no hubo una entrega efectiva por un valor ridículo, mucho más bajo del valor de mercado, y a una persona que definitivamente no podía pagar eso, ¿verdad? Ahí usted le puede empezar a sumar más indicios. Se me fue el que le iba a mencionar ahora también. Ok, puede hacer que la venta a usted se la haga un pariente. Entonces se la hizo a un pariente, pero el que anda el carro es usted. Entonces no solo no se hizo efectivo, sino que además usted lo hizo a un pariente cercano. Todos esos indicios usted tiene que irlos sumando. Entre más indicios, mejor.
¿Le queda claro? Sí, claro, profe. No, no, más bien, muchas gracias. No, con todo gusto. Creo que hay una consulta en el chat. Sí, vamos a ver. Donaciones familiares, sí, 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 definitivamente. Es lo que mencionaba de que yo le doy algo a un familiar, pero yo sigo disfrutando del bien, ¿verdad? Todos esos indicios, el valor ridículo. Si yo me pongo a negociar bienes con una persona que es un reconocido estafador o sinvergüenza, eso también puede ser un indicio, ¿verdad? Si por ejemplo, si ya hablamos de inmuebles, ¿qué tal que yo me pongo a negociar mi única casa? La negocio por un valor ridículo a una persona de dudosa reputación. O sea, todos esos indicios sumados unos con otros vienen a fortalecer aún más la teoría del caso de una simulación. Gracias por el comentario ahí, Stephanie. Muchas gracias, profe. Bueno, ¿alguien más? Yo Bueno, creo yo que creo que... Ok, bueno, muchísimas gracias como siempre por su interés y el próximo año tenemos también temas muy interesantes ahí, lo iremos dando a conocer con su debido tiempo. La primera, profe, sí, dígame, a ver. antes de que promocione la primera charla, quería decirle en nombre de la asociación que le agradecemos por su impecable compromiso a realizar este tipo de aportes académicos para con los estudiantes de la sede. Eso en verdad evidencia el cariño y la dedicación que tiene por la docencia, así que esperamos poder seguir contando con su apoyo en el año 2022 y de igual manera también agradeciéndole de antemano por esa estima con el que brinda estas ponencias. Ah, no, muchísimas gracias. Lo hago con muchísimo gusto y vean, es que de eso aprendemos todos, ¿verdad? O sea, no crean que yo estos temas, algunos incluso los he tenido que preparar porque son temas de muchísimo interés para mí, pero todos aprendemos de esto, ¿verdad? Y yo les digo, esto lo que hice fue materializar una inquietud que yo tenía y les comento, ¿verdad? Yo siempre veía como que se hacían congresos y se invitaba gente de afuera. Digo yo, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es que nosotros los profesores o la gente de la sede no puede también dar charlas o tener este tipo de iniciativas? Entonces, este año fue el año en que agarré impulso. Eso es una inquietud que tenía desde hace tiempo. Pero vienen temas más interesantes, ¿verdad? Ahí yo, bueno, ya ustedes escogieron algunos, pero he estado leyendo sobre inteligencia emocional y lenguaje corporal en las audiencias. Y eso me gustaría también ahí que me den un poquito de pelota, porque yo ya sé que escogieron los temas, pero son temitas que son de muchísima actualidad y de mucha importancia. Entonces, más bien ahí, después si quieren conversamos, ¿verdad? Y no hagamos tan rígido el tema del orden de las ponencias, ¿verdad? Porque ese tema en particular me parece que es muy importante. ¿Ok? Y Sí, muchas gracias por el reconocimiento. La verdad es que no, lo hago con mucho gusto y me siento muy satisfecho, la verdad, del interés de ustedes por las ponencias. Bueno, profe, entonces creo que estamos. Buenas noches y muchas Bueno, gracias. buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego.